Así que si entras a cualquier Best Buy, es fácil pensar que toda la industria solo está persiguiendo la tecnología Mini LED RGB en este momento. Tienes a Samsung, LG, Hisense y Sony. Todos ellos apuestan a que el rojo, verde y azul es hacia donde debe ir la tecnología LCD. TCL decidió tomar un camino diferente. Ellos se quedaron con los puntos cuánticos. Los hicieron súper y básicamente dijeron sin mucho disimulo que su enfoque era la mejor opción. Así que las dos mejores televisiones LCD que puedes comprar ahora mismo están construidas con tecnologías completamente diferentes y ambas compañías están convencidas de que tomaron la decisión correcta, lo cual es algo gracioso porque en unos 18 meses más o menos efectivamente van a ser la misma compañía. Pero ahora mismo todavía están compitiendo por la corona de las LCD de 2026 ICRE. Por supuesto, estoy hablando de la TCL X11L y la Bravia 9 Mark II. Y ahora que he tenido la oportunidad de vivir con ambas por un tiempo, la respuesta sobre cuál es mejor resultó ser un poco diferente de lo que esperaba. Y les advierto, a muchos de ustedes no les va a gustar mi respuesta aquí, así que vamos a descubrir cuál sale ganando, Mini LED SQD o True RGB. Muy bien, primero hagamos un repaso rápido de la tecnología por si necesitas ponerte al día o no has visto todos mis videos explicando cada detalle de la tecnología de televisores. Porque aunque ambos son televisores LCD y ambos producen una calidad de imagen increíble, la manera en que cada televisor logra esa calidad de imagen es muy diferente. El X11L es una televisión mini LED con superpuntos cuánticos. Utiliza una retroiluminación LED azul tradicional, pero está combinada con un nuevo filtro de puntos cuánticos que usa partículas aproximadamente 12 veces más pequeñas que las QLED tradicionales, lo que le da un gran aumento en la gama de colores y la precisión del color. Evita más o menos la interferencia de colores entre zonas y tiene la capacidad de incluir muchas más zonas de atenuación de las que la retroiluminación RGB permite físicamente. El sistema de control de Halo de TCL maneja todo ese sistema de retroiluminación y es en gran parte la razón por la que el efecto blooming prácticamente no existe en contenido real en este modelo. La Bravia 9 Second usa su versión de Mini LED RGB. Ellos lo llaman True RGB. En lugar de una sola retroiluminación de color, usan LEDs rojos, verdes y azules controlados individualmente en la retroiluminación, creando el color directamente en la fuente en vez de tener que filtrarlo. Y ese tipo de arquitectura realmente exige un procesamiento muy bueno. Y Sony por supuesto va a ser excelente para eso. La tecnología Backlight Master Drive Pro de Sony es fácilmente el mejor ejemplo de control de retroiluminación entre cualquiera de estos televisores mini LED RGB de este año. Y eso sería como la visión general. Si quieres profundizar más en el tema, de nuevo, tengo un video completo sobre eso. Te pondré el enlace en la descripción, pero por ahora vamos a hablar de cómo se ven realmente estos televisores y empecemos con el TCL. El X11L es el televisor más brillante que he tenido en mi casa, y si lo dejas, este televisor puede llegar a ser molesto de tan brillante, incluso al 50%. El impacto que obtienes de esto es bastante notable. El brillo sostenido en pantalla completa también es muy impresionante. Y no ves que los colores se desvanezcan por completo en esos niveles altos de luminancia. Y eso era una gran desventaja de muchos de los televisores QLED tradicionales más antiguos. Obtenías un brillo increíble, pero siempre sacrificabas la saturación del color por ese brillo. SQD Mini LED no tiene ese problema. Sin embargo, SQD es un poco conocido por no estar muy bien calibrado desde fábrica. Los rojos y los azules se ven muy intensos en estos televisores y definitivamente tendrás que ajustar la imagen. Pero por suerte hay una solución bastante decente para eso. El modo cine, no el modo cineasta, sorprendentemente soluciona como el 90% de los problemas de calibración, diría yo. Pero si tienes este televisor, aún así te recomiendo mucho que te tomes ese tiempo extra para ajustarlo, porque ese 10% adicional vale la pena. Pero una vez que tengas este televisor bien ajustado, va a ser difícil que alguien diga que esta televisión no se ve mejor que casi cualquier otra en el mercado, ya sea LCD u OLED. Pero no le digas eso a la gente en la sección de comentarios de mi reseña del X11L porque van a empezar a gritarme otra vez. Y si viste esa reseña, sabes que mencioné la escena de los astrofagos de Proyecto Hail Mary como lo que más me gusta mostrarles a mis amigos cada vez que me pedían ver de lo que es capaz esta televisión. De hecho, mi esposa no estaba convencida de esta televisión hasta que vio esa escena en específico. Se ve absolutamente increíble. La animación también se ve muy bien. Tiene colores realmente ricos y vibrantes en este equipo. Todavía estamos viendo X-Men 97 y te digo, no hay ni un solo episodio malo en esta serie. Si no la estás viendo, no te la puedo recomendar lo suficiente, pero cualquier cosa que pongas en este equipo se va a ver increíble, ya sea HDR, videojuegos o cualquier cosa de alto contraste. Básicamente, cualquier cosa que creas que se vería bien en un OLED se va a ver bien, si no es que mejor, en el X11L, pero hay algo que debes tener en cuenta sobre esto. Aunque la televisión puede llegar hasta el 100%, rara vez te recomiendo que lo hagas. Para la mayoría de mi contenido, la tengo alrededor del 50% y es ahí donde obtienes la imagen más precisa en cuanto a color de este equipo. Pero incluso al 50% sigue superando cualquier reflejo que venga de mi ventana. Así que no quiero que escuches 50% y pienses que va a estar tenue porque sigue siendo muy brillante. En la noche la bajo aún más, como al 20 o 25% dependiendo de la película o serie.
Si bajas más que eso en este equipo, se perderán algunos detalles en las sombras, que es algo de lo que también hablaremos al revisar el televisor de Sony. Ahora, eso nos lleva al Bravia 9 II, que es un animal completamente diferente al X11L. Mientras que el TCL destaca por su brillo, Sony destaca por su precisión y detalle en las sombras. Sus colores van a estar un poco más contenidos, pero se acercan más a cómo fue realmente masterizado el contenido para verse. El detalle en las sombras es notablemente mejor en el Sony, especialmente cuando se trata de mantener la saturación de color en esas áreas realmente oscuras. TCL o desaturará esos colores o simplemente perderá por completo el detalle en los negros si ese brillo es realmente bajo. Si quieres que el X11L iguale al Bravia 9 II en detalle de sombras, entonces tendrás que subir el nivel de negro en 1 y poner el gamma en 2.2, lo cual sacrifica un poco el contraste de toda la pantalla, así que ese es un poco el sacrificio. El True RGB lo hace bien desde que lo sacas de la caja, y sinceramente esa falta de detalle en las sombras no era algo que notara particularmente cuando tenía el X11L solo, y luego cuando los puse uno al lado del otro fue cuando lo noté. Pero para los entusiastas, esas diferencias de detalle tan pequeñas realmente importan. Aunque la diferencia sea pequeña, sigue habiendo una diferencia, y eso me lleva probablemente a la diferencia más incomprendida entre estos dos televisores en particular. El X11L de 75 pulgadas tiene más de 11.500 zonas de atenuación, creo que son 11.520 zonas de atenuación. Y luego, el Sony Bravia 9 II de 75 pulgadas tiene alrededor de 1.500. Y si solo leyeras eso en un papel, pensarías que el TCL supera por mucho al Sony en contraste, y probablemente te preguntarías si el contraste de Sony se va a ver algo mal. Ahora, ¿hay una diferencia medible entre los dos? Definitivamente. La relación de contraste del X11 es mucho más alta que la del Bravia 9 II, mucho más alta. Pero al ver ambos directamente, probablemente no notarás mucha diferencia perceptible entre los dos en contenido normal y regular. La única vez que vas a notar una diferencia entre estos equipos es cuando estés parado a un lado. En el TCL el cambio de color ocurre bastante rápido mientras más te alejas del eje, pero realmente no ves ningún efecto de halo en esos ángulos en ningún momento en el TCL. Sin embargo, el Sony mantiene un poco mejor sus colores, así que los ángulos de visión son técnicamente un poco mejores en ese sentido, pero definitivamente vas a notar algo de efecto de halo en el Sony cuando lo ves fuera del eje. Vas a ver el resplandor en ocasiones raras, incluso viéndolo de frente, pero no es muy común. Pero si estás parado a un lado, definitivamente vas a ver bastante efecto de halo. Y eso es en parte un reconocimiento a la impresionante arquitectura de TCL. A que pueden lograr que el efecto de halo sea prácticamente inexistente, así como al procesamiento de élite de Sony, porque que Sony logre casi igualar a TCL en contraste con solo 1500 zonas es sumamente impresionante, incluso si llega a tener algo de resplandor aquí y allá, así que las especificaciones por sí solas no siempre cuentan toda la historia. Pero si estás viendo algo como, digamos, Spider-Man, a través del Spider-Verse en el Sony, lo último en lo que vas a estar pensando es en el efecto de halo o las zonas de atenuación con ese equipo. La película se ve igual de bien, si no es que mejor, que en el Samsung S90 y 5F, que para mí fue como el punto más alto para esa película el año pasado. Esto está alcanzando ese nivel de precisión de color e intensidad. Mad Max, Furia en el camino también se ve increíble aquí, pero comparativamente no tienes ese brillo tan intenso que obtienes con el X11L, pero aún así la imagen en el Sony sigue teniendo mucho impacto. Y en ese sentido, el Sony Bravia 9 II es muy parecido al Sony Bravia 8 Zones. Ese modelo, por bueno que sea y por lo bueno que sigue siendo, recibe muchas críticas porque para la mayoría de la gente es demasiado tenue. Pero los puristas aman ese modelo porque es tan preciso en los colores que básicamente es un monitor de referencia BBM. El Bravia 9 II va en la misma línea. Sigue siendo al nivel de un monitor de referencia BBM, pero es más brillante que el Bravia 8 Zoom, solo que no tan brillante como el X11L. Pero honestamente, para las personas que entienden lo que Sony les está ofreciendo aquí, ni siquiera están buscando ese brillo cegador, quieren control e intención desde el inicio. Y el Sony Bravia 9 Source cumple con eso para ese tipo de consumidores. Simplemente es más refinado desde que lo sacas de la caja. No sé, tal vez refinado no sea la palabra correcta, eso suena un poco pretencioso, y sé que Sony tiene como esa reputación. Realmente no quiero reforzar eso. Tal vez la mejor explicación es que Sony no está buscando dar espectáculo aquí, como lo está haciendo TCL con su brillo y fuerza general. Sony está tratando de buscar el realismo. Y creo que la diferencia entre estos dos televisores en ese sentido es sorprendentemente pequeña, pero cuando lo estás viendo en realidad sí se nota. Y a lo que me refiero con eso es que es como la misma conversación que tenemos en la fotografía todo el tiempo. Cosas como el microcontraste y el efecto tridimensional es el tipo de cosas por las que las cámaras y lentes Leica son conocidas, por ejemplo. Pero si intentas señalar alguna de esas pequeñas diferencias entre una imagen, no parece mucho por sí sola. Pero cuando las ves todas juntas en la imagen, hay un aspecto inconfundible de realismo que es muy difícil de igualar. Eso es más o menos lo que Sony está haciendo aquí.
Si eres alguien que puede ver y apreciar la diferencia entre una foto tomada, digamos con una cámara Fujifilm y una cámara Leica, entonces lo más probable es que también seas el tipo de persona que verá y apreciará la diferencia entre un SQD Mini LED y un verdadero Mini LED RGB. Al menos si ambos son de tope de gama. Y si no puedes, también está bien. Serías como la mayoría de las personas. Solo significa que no eres la persona a la que Sony le está pidiendo que pague extra. Ahora, algo que creo que absolutamente todos notarán es la diferencia entre los acabados de pantalla entre estos dos televisores en particular. Los televisores con True RGB, tanto el Bravia 7 Zondo como el Bravia 9 Suns, tienen una tecnología mate incorporada en la pantalla, siendo el Bravia 9 Zondo como la mejor versión entre los dos. De hecho, creo que Sony ha superado a Samsung al tener el mejor tratamiento mate en cualquier televisor actualmente. Simplemente elimina los reflejos. Es absolutamente absurdo cuando lo ves en persona, pero he sido un fanático de las pantallas brillosas como OLED durante años y todavía lo soy un poco, pero ya me convencí de las pantallas mate. Sony ha hecho un trabajo realmente bueno con esto. El X11L o cualquier mini LED SQD para el caso no se acerca a lo que logra la tecnología True RGB con el manejo de reflejos. La solución de TCL es un poco más de fuerza bruta. Simplemente le ponen tanta brillantez al problema que las reflexiones terminan siendo superadas de todos modos. Ambos hacen el trabajo a su manera. La de Sony es simplemente una solución más elegante, mientras que la de TCL es más como un mazo, pero no todas las diferencias entre estos dos van a ser tan obvias. Algunas cosas como los videojuegos y el movimiento van a ser un poco más matizadas. Con los videojuegos, al final las cosas terminan siendo como un empate en mi opinión. Es como que hay pros y contras en ambos. Estaba obteniendo más brillo HDR con la X11L y un rendimiento de movimiento realmente sólido. Rendimiento a tasas de cuadros más altas. Pero la Bravia 9 Segundo, aunque era más tenue en la mayoría de las escenas en general, tenía mucho mejor detalle en las sombras nuevamente que la X11L, pero tenía peores problemas de rendimiento a tasas de cuadros más altas. Ahora, no diría que el movimiento fuera malo, pero simplemente no era tan bueno, lo cual realmente me sorprendió porque antes de siquiera pensar en comparar estos dos, si acaso, pensé que Sony simplemente dominaría en juegos, especialmente porque estoy jugando en un PS5, pero yo diría que TCL supera ligeramente a Sony, porque para mi gusto, prefiero un mejor movimiento sobre el detalle en las sombras al jugar, pero eso depende de ti y de cuál sea más importante para ti. Pero curiosamente, cuando ves contenido normal, el movimiento favorece un poco más a Sony. Eso es como el procesamiento de Sony presumiendo su capacidad. En las pruebas de movimiento, la Bravia 9 Sun supera ligeramente a TCL. No es una gran diferencia, pero Sony definitivamente es un poco mejor. A 24 cuadros por segundo la trepidación también se suaviza un poco mejor en la Sony que en la TCL, pero de nuevo estos son patrones de prueba diseñados para mostrar esas pequeñas diferencias. En contenido normal probablemente no vas a notar una gran diferencia entre estas dos. Lo que sea que vayas a ver se va a ver realmente bien. Ambas hacen un buen trabajo al reescalar programas antiguos. Y si me pongo muy exigente, supongo que la Bravia 9 Segundo escala ligeramente mejor que la X11L, pero esa también se ve muy bien. Pero si estás reproduciendo algo en 4K o viendo algo en 4K, no me imagino que alguien note la diferencia en el movimiento entre esas dos. Bien, así que en este punto del video apuesto a que probablemente piensas que estoy favoreciendo la versión de Mini LED RGB de Sony como la mejor televisión y la mejor tecnología entre las dos. Bueno, esta es la parte que creo que va a molestar a algunos de ustedes. Ahora, la Bravia 9 Segundo claramente va a ser la elección de los entusiastas. Esta es la televisión para la persona que va a ver la Odisea en un IMAX real de 70 milímetros y puede decirte exactamente por qué eso importa, más allá de que la pantalla sea realmente grande y un poco más cuadrada. Alguien que quiere detalle en las sombras, precisión en el color y que no quiere ni un solo reflejo entre sus ojos y lo que está viendo. Lo que sacrificas al elegir Sony sobre TCL es que TCL te dará ese brillo extra y ese impacto, especialmente en escenas con brillo sostenido. Lo que estás pagando con True RGB es, en esencia, solo refinamiento y más refinamiento. Creo que eso es algo que solo un pequeño porcentaje de personas realmente notará. El TCL X11L, por otro lado, es el modelo insignia para prácticamente todos los demás. Es para la persona que ya tiene reflejos en su televisor y simplemente no le importa eso. Solo quiere una imagen que lo supere. Alguien que quiere ese aspecto brillante de OLED, pero más brillante, con un brillo sostenido y un televisor más completo, de esos que sirven para todo. Y cuando la imagen está bien calibrada, de nuevo, tengo que aclarar, cuando la imagen está bien calibrada, el impacto que obtienes de esta imagen es indudablemente espectacular y el contraste se ve exactamente como un OLED. No se queda cerca de OLED como sí ocurre con True RGB, se ve exactamente como un OLED.
No hay ni una pizca de resplandor perceptible en una televisión LCD, lo cual de nuevo no es algo de lo que pueda presumir True RGB, al menos no en esta versión todavía, y no sé cómo describirlo de otra manera. Como que la TCL simplemente es más memorable y lo logra con prácticamente todo lo que ves. Si necesitas algo que sea brillante y vibrante para una sala familiar donde se ve de todo el día y toda la noche, entonces la X11L o una Mini LED SQD, esa va a ser una televisión perfecta para ti. Ahora, la Sony también puede hacer todas esas cosas, pero el dinero extra te da ventajas que creo que solo los entusiastas van a notar o les van a importar esos pequeños detalles extra. La X11L de 75 pulgadas cuesta alrededor de $4,000 y la Bravia 9 segundos de 75 pulgadas está alrededor de $4,600. Así que a esos precios, $600 no es una gran diferencia cuando estamos hablando de $4,000. Pero siguen siendo $600. Y todo el tiempo que estuve comparando estos dos, me seguía preguntando si realmente hay algo que valga esos $600 extra aquí. Y creo que para la persona promedio, la respuesta es no. Pero para alguien que sabe lo que significa el acrónimo BBM en un monitor BBM, ese es el tipo de persona para la que valdrá la pena. Y lo loco de esto es que, aunque estas dos televisiones y estas dos compañías están compitiendo entre sí en este momento, de nuevo, en unos 18 meses van a ser prácticamente la misma compañía. Cuando Bravia Incorporated comience a operar, creo que es como en marzo o abril de 2027, alguien va a tener que tomar una decisión sobre cuál de estas dos filosofías va a ganar, o al menos cómo van a mezclarse. TCL traerá sus beneficios de manufactura con su suministro de paneles y la apuesta por el Mini LED SQD. Y luego tienes a Sony trayendo su legendario procesamiento y experiencia con la apuesta por el True RGB. Sea lo que sea en lo que esa compañía combinada se enfoque, probablemente va a definir el segmento premium de LCD por muchos años. Así que ahora mismo, estamos viendo a estos dos modelos insignia enfrentarse cara a cara en el último tramo antes de que este acuerdo entre en vigor. Y lo que sea que logren juntos podría ser incluso mejor que la suma de ambos modelos. Pero por ahora, no creo que haya necesariamente una mala opción de televisor aquí. Sé que eso suena como una respuesta evasiva, pero realmente son para personas específicas, para hogares muy concretos, y como entusiasta de las televisiones, debería preferir la Sony. Pasé mucho tiempo buscando una televisión que pudiera superar mi G3, así que pensarías que el modelo más refinado y preciso en color habría sido la elección obvia para mí. Pero hay algo en la X11L y en general en la tecnología Mini LED SQD que para mí es un poco más memorable. True RGB se siente como la mejor versión de la tecnología LCD, al menos por ahora. Pero el Mini LED SQD, al menos en la gama alta, se siente como algo entre la tecnología LCD y OLED, así que para mí SQD se sintió más como la opción correcta. Pero escuchen, díganme en los comentarios hacia qué lado se inclinan o si simplemente piensan que estoy completamente loco por elegir SQD y el X11L sobre el Bravia 9 segundo True RGB. O si estás atorado entre los dos y quieres mi opinión específica sobre tu espacio o sobre lo que normalmente ves, ponlo ahí también y haré lo mejor posible para ayudarte. Y como siempre, muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.